Adelante, doctor Nils, cuando guste. Muy buenas tardes. Es un honor y un privilegio para mí presentar a la doctora Marion Piñeros Petersen. La doctora Piñeros es médica de la Universidad del Rosario en Colombia, con una maestría en salud pública de la Escuela de Salud Pública e Higiene, Salud Tropical e Higiene de Londres, antes de trabajar en la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que es donde ahora trabaja. Trabajó durante un año en el Programa de Acción sobre Terapia del Cáncer de la Agencia Internacional de Energía Atómica y 14 años en el Instituto Nacional de Cáncer en Colombia. Ahí dirigió el Grupo de Salud Pública, liderando actividades de vigilancia y control del cáncer. En el IARC, gran parte de sus actividades están dedicadas a la Iniciativa Mundial para el Mejoramiento de Registros de Cáncer, específicamente para la región de América Latina, brindando asistencia técnica a países y registros. Su principal interés ha sido la producción, difusión y uso de información para el control del cáncer. Ha contribuido con numerosos estudios epidemiológicos del cáncer en distintas áreas. Entre sus publicaciones encontramos obras en Preventive Medicine, en International Journal of Cancer y en Lancet. Entonces, doctora, nosotros agradecemos muy cumplidamente que haya aceptado la invitación de la doctora Yelda Leal para participar con nosotros. También, pues estamos muy agradecidos que haya decidido presentar en vivo su presentación. Para usted ahorita de ser cerca de la medianoche, ya la desvelamos, pero pues le agradecemos mucho su participación. Doctora Piñeros, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, doctor Hansen, por la presentación. Para mí es un gusto estar acá con ustedes, lastimosamente de manera virtual. He tenido oportunidad de estar en otros foros del IMSS y bueno, es con mucho placer que voy a hacer esta presentación. Quiero agradecerle muy especialmente a Yelda la invitación que me ha hecho y no sé si la ven ahí ya en grande, sí. Y bueno, voy a hablar sobre la pandemia COVID-19 y registros de cáncer, impacto y retos en América Latina. Vamos entonces a empezar. Como contenido de mi charla, voy a presentar algunos elementos del contexto en el momento que inicia la pandemia, y esto lo hago referido pues a la situación de cáncer a nivel general y mundial. Voy a presentar algunas de las consecuencias tanto en la operación de los registros como en la atención a pacientes y carga de la enfermedad, y algunos sociales que finalmente todos se van a ver reflejados en lo que vamos a tener como carga de cáncer en los años siguientes. Y finalmente mencionar algunos retos específicos para los registros de cáncer en este momento, ni siquiera pospandemia, porque estamos aún en pandemia, pero digamos pasada como el primer momento. Entonces, dentro del contexto, resaltar que nuevamente tengamos las cifras un poco en la cabeza, los casos nuevos de cáncer a nivel mundial que se estiman cada año. Para el 2020 son 19 millones de casos nuevos y para el 2040 30 millones de casos nuevos en un año, lo que son cifras realmente alarmantes. Si miramos un poco las estimaciones ya por regiones del mundo, estimaciones que hacemos nosotros con base en cifras de mortalidad y en cifras de registros, vemos que para América Latina y el Caribe el incremento en los siguientes 20 años va a ser más o menos del 65.6%. Vamos a pasar de tener más o menos 1.700.800.000 casos nuevos al año a tener 2.400.000. Y eso implica
realmente unos retos muy importantes. Tan es así que desde, digamos que 3 cosas que quiero resaltar de los últimos 10 años tal vez y en las que estamos involucrados realmente todos a nivel de los países y a nivel mundial, son la meta 3.4 de los metas de desarrollo sostenible, que es para 2030 reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, entre ellas el cáncer, mediante prevención y tratamiento, y promover salud mental y bienestar. La otra es la Estrategia Mundial de Eliminación de Cáncer de Cuello Uterino, que fue promulgada recientemente, hace dos años, donde lo que se busca con el término de eliminación es tener una incidencia de cáncer cervicuterino con una tasa ajustada de 4 por 100.000. Y la otra gran iniciativa que se lanzó hace 2018, si no estoy mal, es la Iniciativa Mundial de Cáncer Infantil, que lo que busca es alcanzar supervivencia mínima de 60%. ¿Por qué quiero mostrar esto también? En primer lugar, porque vamos a ver que para poder cumplir con estas metas necesitamos necesariamente poderlos medir y necesitamos sistemas de registro civil y estadísticas vitales fortalecidos. Creo que América Latina está bastante bien a ese respecto y necesitamos registros de cáncer de base poblacional que son los que nos permiten tener estas cifras de incidencia. Para los que de pronto no estén tan familiarizados, los registros de cáncer de base poblacional no son sino un sistema de vigilancia del cáncer específico que lo que busca es recolectar de manera continua los casos nuevos de cáncer que hay en una población determinada para poder tener entonces incidencia y supervivencia. Contar parece fácil, pero no lo es tanto. Tenemos entonces que a nivel mundial, este es un mapa donde tenemos la cobertura geográfica de los registros de cáncer de base poblacional que estuvieron incluidos en la publicación que hace periódicamente la IARC, que es incidencia de cáncer en 5 continentes. Y miren más o menos las diferencias de cobertura entre los países europeos y Estados Unidos con la cobertura que tenemos nosotros. O sea, nuestros registros de cáncer de base poblacional en América Latina no cubren más del 8% de la población. Hay 31 registros que están en esta y son registros de alta calidad porque hay más registros, pero no han logrado, digamos, los niveles de calidad con que se miden los registros. De manera que estamos en un reto grande porque las estimaciones que hacemos se basan mucho en mortalidad, pero realmente datos concretos son pocos y son muy valiosos los que podamos tener. En ese contexto, entonces, que les cuento, digamos, de cifras y de la cantidad de casos de cáncer, viene entonces la pandemia, 2020, inicios de 2020, con todas las consecuencias y los efectos. Temprano, en un momento relativamente temprano, en mayo, que nosotros estábamos ya, digo nosotros, IARC que está situado en Lyon, en Francia ya habíamos salido tal vez del primer confinamiento, saliendo del primer confinamiento, o incluso aún confinados. Hicimos con la Asociación Internacional de Registros de Cáncer, nosotros y la iniciativa, una encuesta a todos los registros que se desarrolló entre mayo del 2020 y junio del 2020, con 33 preguntas, mirando básicamente 3 esferas. Una encuesta sencilla, preguntando qué tanto se había afectado en términos del personal de los registros, del financiamiento y de la recolección de datos. Entonces, acá este artículo acaba de ser publicado, fue aceptado en el Lancet Oncology y está, ya se puede disponer de él. Aunque enviamos más o menos 500 registros, la respuesta fue de 212, que no está mal.
teniendo en cuenta 90 países. De América Latina tuvimos una tasa de respuesta relativamente buena. 12 países participaron, 43 registros. En su momento de la red de registros que estaba activa en México participaron 6 y de Brasil participaron 18. Creo yo que una muy buena tasa de respuesta de nuestros países. ¿Qué encontramos entonces como principales problemas y cuáles fueron las respuestas que nos dieron? 52, en rojo están el sí se afectó, 52% de los registros afirmaron que la recolección de datos se había reducido o se había completamente parado. En 17% de los casos, esta encuesta es en mayo y en junio, o sea, bastante temprano, ya había reducciones en algunos registros en 17% de recursos financieros o se preveían. 7% contestaron que hubo un paro, o sea, que pararon completamente el personal de registro y 24% contestaron que su personal paró temporalmente. De manera que esto es una de las áreas de afectación. En términos de asistencia al personal del registro, y acá lo vemos por continentes, vemos cómo África y las Américas estuvieron más afectados que los otros, que Europa, Asia o Oceanía. Y cuando miramos la repercusión en general, que incluye personal y financiamiento, todas las 3 áreas de la encuesta, vemos que las Américas fue la región más impactada junto con África, y voy a mostrar algunos resultados relacionados con esto. Otra de las preguntas de la encuesta de la IACR es cuánto esperan, pues qué demora imaginan en el año actual de recolección. Más o menos un 60% contestaron que va a haber demora, no solamente en este año de recolección 2020, sino esperada en los años siguientes. La reducción, un porcentaje de reducción que se estimaba la mayoría en más del 75% y con un rezago en los casos por registrar más tarde. Prácticamente todos los registros contestaron que obviamente los casos quedarían para registrar más tarde. Este año tuvimos la oportunidad de leer este estudio del Registro Nacional de Cáncer de Cuba, en el que muestra el impacto de la pandemia en términos justamente de esto, de la recolección y de los reportes que ellos recibieron. Durante 2020 recibieron 42%, una reducción del 42.3% en los reportes comparados con 2019. O sea que esto se acerca más o menos a esta reducción y son datos importantes locales que ha podido generar Cuba. Si comparamos los datos de Cuba con estos datos, esto es del registro de cáncer de Bélgica, casos nuevos registrados 2020 versus 2019, o sea, la misma información que les mostré de Cuba, y ellos tienen que la reducción promedio es de menos 14%. O sea que ese registro se afecta muchísimo menos y obviamente se afecta menos por las dinámicas de recolección. Los registros de los países nórdicos y en general europeos trabajan muchísimo basados con sistemas electrónicos y menos visitas de los registros de nuestros países. Pero también algo que tiene mucho que ver es que en nuestros países, este es uno de los mapas que muestra el repositorio COVID de la OMS. Esto es sobre restricciones en el movimiento. Entre más oscuro, más restricciones en el movimiento. Y podemos ver que realmente muchos de los países de América Latina tuvieron
en 2020 unas restricciones muy importantes, mucho más prolongadas que las restricciones de movimiento, por ejemplo, acá hubo 2 meses de no salir prácticamente, acá hubo 4, 5, 6 meses de no salir. Esto es otro de los factores que creo que hace que hayamos tenido mucho más impacto en términos de las actividades de los registros, del desplazamiento de los registradores a sus sitios de trabajo. Este estudio también un estudio de Brasil muestra el impacto de las hospitalizaciones relacionadas con cáncer debido a la pandemia. Y vemos acá las hospitalizaciones clínicas de casos de cáncer. Esto es del país entero, de lo que se trabaja de la base de datos pública, y cómo esto es 2019, y cómo descienden en 2020 a 10.2. Acá, como esos son, medidas mensuales. Acá tenemos las hospitalizaciones relacionadas con cirugía en el 2019, acá las hospitalizaciones relacionadas con cirugía en el 2020. Y estos son hospitalizaciones relacionadas con COVID. De manera que es clarísimo el efecto en términos de la atención de pacientes con cáncer, y eso se va a ver reflejado no solamente en los estadios más tardíos en que llegarán los pacientes, pero también en las cifras de carga de la enfermedad. Este otro estudio es un estudio muy bonito sobre el efecto global de COVID-19 sobre el cuidado en cáncer pediátrico, y exploran en una serie de encuestas que se hicieron a pediatras oncólogos a nivel mundial, estos 4 dominios: cómo se afectan los casos sospechosos, los casos diagnosticados nuevos, la continuación del tratamiento y la vigilancia de la enfermedad. Y acá tenemos entonces el porcentaje, la respuesta es porcentaje. Tenemos respuestas muy, muy interesantes y muy preocupantes. Realmente hay también efectos importantes y reducción en vigilancia del cáncer pediátrico. Para todos creo que es conocido, y obviamente me dirijo sobre todo pues a nuestros países, que esto es COVID-19, es la tormenta perfecta y un detonante de la evidencia de la crisis social de muchos de nuestros países. Las protestas que en 2019 empezaron en Chile, nuevamente con el COVID se reactivaron, hubo una segunda ola de protestas muy fuertes en Chile, con manifestaciones muy, muy largas, muy importantes. Y que se diga de Colombia, mi país, donde realmente las protestas ligadas o desencadenadas, sobre todo por la situación del COVID, fueron incluso para tener este tipo de comentarios en revistas internacionales sobre la protesta, sobre las inequidades en salud y inequidades sociales en general. Países como Perú, donde casi que se evidencia que las muertes sobrepasaron muchísimo más de lo que se habían registrado. Esta entrevista al doctor Jaime Miranda, que también salió en la prensa, sobre todas las falencias sociales y cómo el COVID-19 en nuestros países particularmente evidenció una crisis social enorme. Las Américas, acá tienen nuevamente la información que nos muestra el observatorio COVID de la OMS. Esto es con un corte al 30 de agosto del 2021, el número de muertes. Si uno piensa que las Américas tienen una población
toda Norte y Suramérica y Centroamérica de más o menos 700 millones, si lo compara con Europa y Asia, miren el número de muertos. O sea, realmente la epidemia en nuestra región nos tocó de una manera muy, muy fuerte. Y acá tenemos, y lo quiero comparar ahora otra vez para que tengan las cifras muy claras, las muertes a nivel mundial por COVID-19 se estiman más o menos un exceso de mortalidad de entre 1.8 millones para el año 2020 y 3 millones de muertos. Recordemos entonces el número de muertes por cáncer, 9.9 millones. Lo digo también porque, claro, esta es una enfermedad transmisible en la que la vigilancia, nadie se cuestiona la vigilancia por COVID. O sea, la vigilancia se hace y se hace de manera como debe hacerse con las enfermedades transmisibles de manera diaria. No estamos pretendiendo que eso se haga con el cáncer porque no es posible tener buena información de buena calidad si se trabajara con un reporte diario. No es eso lo que se pretende, pero lo que sí es algo que debe llamarnos siempre la atención es los sistemas de información y los sistemas de registro de cáncer son muy demorados y son muy demorados también por parte de los gobiernos para darse cuenta de que realmente tienen que ponerlos. Nadie duda de poner el sistema de vigilancia de COVID, pero ya vieron la cobertura que tenemos de registros de cáncer de base poblacional. Otro de los efectos ligado a la gran mortalidad está en los estimados, las estimaciones que se hicieron a nivel mundial sobre la orfandad y los niños afectados que perdieron por COVID sus cuidadores. Y acá en el recuadro están las tasas para los países de las Américas. Ustedes van a ver que si las comparan con Europa, tanto en orfandad como en pérdida de quien cuida, pues son muchísimo mayores. Miren Perú, 9.6, México, 3.3, comparables con los efectos en Sudáfrica, de manera que esto también nos habla de ese impacto tan grande cuyos resultados estaremos viendo también más tarde. De manera que, bueno, con ese contexto en el sentido de las cifras, con ese impacto social, pero no solamente social, sino en términos de nuestros sistemas de salud, de la atención del cáncer y de los registros, pues mencionaré algunos de los retos y perspectivas, tanto desde el nivel global a lo local, como diría yo más bien de lo local, lo regional y lo global. En los retos y sugerencias, cuando hicimos la encuesta de la IACR y de la IARC, preguntamos sobre medidas de contingencias planeadas o puestas en marcha en junio del 2020 que se habían puesto desde los registros. Señaladas más en negritas, reorganizar las prácticas del registro, tener teletrabajo. Acuérdense que esto es 3 meses después, no estamos ya 1 año y medio después. Instaurar el teletrabajo, instaurar medidas de distanciamiento social, mejorar las soluciones de tecnología de la información. Estos son, acá contestaron menos registros que las otras preguntas. Y en las sugerencias de la operación de registros, cuando preguntamos sobre cómo mitigar o qué actividades se sugerían, la mayor parte de las respuestas se relacionaron con un flujo electrónico de los datos, con un soporte financiero, con tener mayor personal para las actividades, con facilidades de información de tecnologías de información. Mirando todas las preguntas, traté de agruparlas. La mayor parte de ellas se refieren a soporte financiero, a apoyo local administrativo desde el nivel local y a encontrar soluciones de tecnología.
Hay otras como el entrenamiento, etcétera, pero el entrenamiento es algo que hay que hacerlo en condiciones COVID o sin condiciones COVID. Pero efectivamente lo que parece muy importante y resalta es que los registros van a estar abocados a unos cambios en operaciones. Y esos cambios en operaciones van a hacer que haya más importancia de la notificación. No me gusta llamarlo notificación, pero tal vez del flujo electrónico de datos, de la necesidad de vincular y hacer linkage entre bases de datos y entre sistemas de información. Cosa importantísima entre los distintos actores que van a ver los pacientes con cáncer, y más complejo aún en sistemas como puede ser el de México, el de Colombia, donde hay múltiples actores involucrados y donde se necesita realmente que ese flujo de información, que además necesita identificadores, pues pueda fluir tranquilamente. La otra perspectiva importante es que esto, entonces, necesariamente la manera de recolectar la información, porque muchas de las instituciones cerraron también las puertas a los recolectores en términos del peligro que implica la transmisión, en términos de, bueno, de los miedos que suscita, y es, pues, si vamos a hacer cambios en operaciones y si vamos a cambiar cosas de tecnología de información, pues tiene que haber una interacción con las fuentes y los actores clave muy importantes. Y ese es un trabajo que también es mucho un uno a uno, ¿cierto? Porque hay que establecer relaciones con las distintas fuentes donde los recolectores entran a recabar la información o la fuente se la brinde al registro. Las perspectivas y sugerencias que surgieron de los encuestados en términos más de lo regional y de lo global es que por favor, que de alguna manera las instituciones como IARC y ACR continuaran con el entrenamiento, la educación, la diseminación y las actividades de investigación. Para nosotros desde IARC, particularmente en entrenamiento, pues también hay unos retos importantes. Nosotros hacíamos muchas clases presenciales y son importantes hacerlas, esas capacitaciones presenciales, pero hemos aprendido también a que tenemos que hacer muchas más virtuales. Se sugería también un mensaje muy fuerte de la IARC a los ministerios de salud a proteger los registros de cáncer, cosa que en algunos casos hicimos y cosa que en algunos casos no funcionó. Y por qué no decirlo abiertamente, pues que la red de registros que estaba funcionando en México, en la manera como se había vislumbrado, dejó de funcionar y estamos a la espera de ver cuáles serán las decisiones de cómo reorganizar y cómo no perder el importante trabajo que ya se venía haciendo, tratando de resaltar algunos que continúan trabajando de manera un poco más independiente. Otra de las muy relacionadas de las sugerencias es hacer algunos pronunciamientos y bueno, promover y hacer abogacía a los gobiernos para actuar. Y ya en términos más prácticos, algunas de las sugerencias es que la conferencia científica de la Asociación Internacional de Registros no se cancelara, sino que se hiciera online. En este año se está haciendo online, están cordialmente invitados a registrarse. En este momento están abiertos los registros porque empieza la semana del 12 a 14 de octubre. Y desarrollar todo lo que sea entrenamiento en línea y posponer el sometimiento de los datos del cáncer e incidencia en 5 continentes un poco más de tiempo, cosa que también se hizo, y en este momento pues estamos recibiendo datos con cierre en noviembre de este año. De manera que, a modo de conclusión,
para que nos quede también, yo creo que un momento para algunas preguntas de lo que hemos visto en esta charla. Pues el impacto es en múltiples aspectos, en cambios de la operación de registros, y ahí va a tocar hacer una inversión muy importante, una inversión desde lo local, desde lo regional y desde lo global en cómo vamos a mejorar. Necesariamente cambios en personal y recursos financieros. Los registros operan en muchos casos, sobre todo en nuestros países, con unos recursos que son insuficientes. Otro de los retos importantes y el impacto es la disminución que va a haber, al menos temporal, en cifras de incidencia de cáncer, que hay que tener con mucho cuidado, porque no quiere decir necesariamente que nuestras acciones de control estén funcionando, sino que es resultado del impacto de la pandemia, y los reportes serán más demorados, cosa con la que también tocará tener alguna paciencia. Como actividades, pues hay que modernizar recolección de información, hay que hacer desarrollos en tecnología, cosa que ya mencioné, pero los médicos tienen también una responsabilidad muy grande. Hay que impulsar la calidad de la información en las fuentes. Y eso no necesariamente se relaciona con el COVID, sí o no, pero en la medida en que tengamos historias clínicas electrónicas, hay que hacer también unos elementos y unos acuerdos mínimos de qué variables necesitamos en la historia clínica en oncología, en general, no solamente por hospital, en general, las instituciones o el país deben ponerse de acuerdo en cuáles son los mínimos que se requiere para tener una buena historia oncológica. Tratar de implementar reportes estandarizados, por ejemplo, el reporte de patología, que es tan importante para los registros de cáncer. Si está estandarizado y fluye de manera relativamente fácil por un sistema, pues ayuda muchísimo a que podamos tener en algún momento mejores registros de cáncer de base poblacional. Y finalmente, pues abogacía y colaboración. Se requiere muchísima apertura, confianza en los demás, para que haya mecanismos de colaboración para el flujo de la información. Y esto es relativamente fácil, pero hay que reiterar pues la importancia de los registros, el soporte a los mismos, y que finalmente la información debe servir para el control y para mejorar la calidad de vida de los que están y de los que vienen. De manera que, pues eso era lo que quería traerles hoy en esta charla, en nombre pues de IARC y de la GICR, la Iniciativa Mundial para el Mejoramiento de Registros de Cáncer. Muchísimas gracias por este espacio. Y yo creo, doctor Hansen, que podemos, no sé en qué mecánica, abrir de pronto para algunas preguntas, o si usted recibió algunas preguntas, cómo quieren que destinemos el tiempo que queda. Muchísimas gracias, doctora Piñeiro. Me van a pasar preguntas, si las hay, por otra vía, pero mientras estas preguntas llegan, yo tengo algunos comentarios y preguntas. El trabajo de epidemiología, mucha gente cree que es contar. ¿Cuántos llegaron? Pero aún esa labor de contar es importante. El año pasado hablábamos de retos para la institución, para nuestra institución. Y el cáncer siempre está entre esos retos. Cuando yo era estudiante de medicina, las primeras dos causas de muerte en México eran la enfermedad diarreica y las infecciones pulmonares, respiratorias en general. Ya no. Ahora es enfermedad cardiovascular, diabetes y cáncer, en ese orden. Entonces, se necesita un trabajo que podríamos llamar el trabajo de inteligencia. Esto es, ¿cuál es nuestro problema? ¿De qué magnitud es? ¿Qué recursos necesitamos para atender nuestras necesidades de salud?
y qué problemas parecen venir. Nosotros tenemos muy claro que los dos tumores que más mexicanos matan son el cáncer de próstata y el cáncer de mama. En la actualidad, esos son los dos principales. Pero ahí viene caminando, sube y sube y sube el cáncer de estómago, por ejemplo. Esa es una información que hay que tener. ¿Por qué? Porque hay que estar preparados. El COVID nos cogió dormidos. Y eso que tenemos cada 3 años una urgencia viral. Desde la pandemia de influenza de 2009, el chikungunya, el Zika, tenemos un problema permanente de dengue, ahora el COVID, pero con el cáncer también tenemos esos problemas. Entonces, es indispensable tener la vista puesta en los problemas de salud que tenemos y cómo han ido cambiando. Es muy desafortunado. Más de 30 años hace que nos dábamos cuenta que la diabetes crecía y crecía y no fue hasta que la diabetes se convirtió en la primera causa de muerte, hasta hace poco era la primera causa, que entonces empezamos a preocuparnos. Yo creo que el trabajo de epidemiología es especialmente importante para estar preparados. Y necesitamos esta información que es fundamental, de inteligencia, pues, para prever lo que ocurre. ¿Sí? Yo tenía algunas preguntas. Esta reducción de incidencia, ¿en qué medida considera usted que se debe a que se registran menos casos? No creo que haya mecanismos biológicos que expliquen por qué hay menos casos de cáncer. ¿Sí? ¿Es un problema de registro o es un problema que se asocia con el hecho de que las personas mayores son las que más tienen cáncer y son también las que más se mueren de COVID? ¿Cuál es su estimación? No, bueno, no tenemos una reducción en la incidencia. Vamos a tener una reducción de cifras en gran parte porque no los estamos diagnosticando o no están llegando o no los estamos contando. Pero solamente, claro, usted tiene razón en que se mueren más los viejos y que compite con el cáncer. En términos de causa de muerte para la población del rango de más edad, ¿cierto? Pero si uno tiene en cuenta que dos de los factores más importantes que tienen que ver con el incremento en la incidencia y con las proyecciones futuras son solamente el hecho del crecimiento demográfico y del envejecimiento de la población, son los que están detrás de ese gran 60 o 70% de incremento que vamos a tener en casos, ¿cierto? Y eso, aunado a muchos de los factores de riesgo que tenemos, pues hacen que el panorama realmente es preocupante. Realmente es preocupante tratándose de una enfermedad, de un grupo de enfermedades tan complejas con la necesidad de un tratamiento, de tratamientos multisistémicos muy importantes. Entonces, yo creo que no, lo que nos muestran las cifras de incidencia en general para los registros de nuestra región que tienen datos de largo tiempo, por ejemplo, Cali, hay una reducción bien importante en cáncer de estómago y hay una reducción importante en cáncer de cuello uterino, que son cánceres ligados a un factor infeccioso. Al contrario, hay un incremento importante en cáncer, en incidencia de cáncer de mama, de cáncer colorectal, muy asociado con obesidad, y de cáncer de próstata. ¿Sí? Esos tres van en aumento, mientras que otros que eran los más importantes, como estómago y cuello, están en descenso. Pero las tasas nuestras en general en la región están lejos de ese 4 por 100.000.
que estamos esperando en eliminación de cáncer de cuello uterino. Estamos en tasas de alrededor de 12, 14, países con unas bastante más altas. Entonces, los retos son altos, son bien importantes. Y contar es uno de ellos, no es fácil. No es fácil contar la incidencia porque un paciente va a muchas instituciones y hace muchos exámenes y hace muchos recorridos, y de duplicar esa información es todo un reto. Por eso se necesita con identificadores y tanta salvaguardia de la confidencialidad. De la misma manera, yo le preguntaría, ¿estima usted que para el año que sigue o el siguiente vamos a ver un rebote? Que si los casos están ahí y no los hemos diagnosticado o no los hemos reportado, eventualmente van a aparecer en los registros. Eventualmente van a aparecer y van a generar para los sistemas de salud un represamiento muy importante, y en términos de oportunidad también, de la oportunidad de la atención. Sí, yo vi algunos reportes recientes. Una de las consecuencias de COVID es que se están diagnosticando los casos en etapas más avanzadas. Así es. Porque uno de mis amigos del Hospital de Oncología, que está justo enfrente del hospital donde yo trabajo, nos decía hace unos meses, el hospital está vacío. O sea, la gente no va. No es que el hospital haya cerrado, la gente no quiere salir de casa y no quiere ir a un hospital porque estima que ahí tiene más riesgo de contagiarse. Sí. Y si tiene cáncer, estima que su susceptibilidad está aumentada. Los estadios clínicos, que es una información que nos hace falta recoger en muchos de los casos a nivel poblacional, se van a ver afectados seguramente, pero tenemos que recoger la información para poder saber bien cuál fue el impacto y dónde hay que actuar. Yo conozco en nuestro país un registro poblacional que está en Mérida y lo lleva la doctora Yelda Leal. No conozco a los demás, sé que los hay, pero a lo mejor usted nos quiere decir qué hay que hacer para unirse a esta red y empezar un registro o invitar a algún grupo. El Seguro Social tiene un altísimo número de derechohabientes y tenemos un sistema electrónico de información. El funcionamiento de un registro de cáncer es mucho más que tener los datos en la computadora, yo lo sé. Pero yo estoy seguro que habrá más de una persona interesada en participar. ¿Qué tienen que hacer? Pues nosotros desde la IARCIS, específicamente desde de la estrategia, hicimos y tenemos un convenio, firmamos un convenio con el INCAN en su momento, es un convenio que ya lleva algún tiempo, y estábamos y trabajamos también con el doctor Moar y su equipo de la mano, pensando en la red de registros poblacionales de México, donde hubiera algunas zonas específicas, son ciudades específicas, no necesariamente una cobertura nacional, es demasiado complicado para un país de la población, del tamaño de población de México, pero sí tener una red de 5, 6, 7 registros de cáncer de base poblacional. Mérida, uno de ellos; Guadalajara, uno de ellos; Tijuana, uno de ellos; La Paz, y otros, donde se hiciera un esfuerzo por recabar la información de la población residente ahí. Y eso implica un esfuerzo de las instituciones públicas y un esfuerzo de ustedes como IMSS, porque toda
todos son importantes y todas las instituciones son fuente de información para el registro poblacional de X o Y localidad, ¿cierto? Entonces ahí, pues yo pienso que el esfuerzo que se inició hay que continuarlo. Es posible que no con 10, eso es algo que deberán evaluar las autoridades. Es posible que se diga, bueno, vamos a sacar adelante, vamos a hacer fuerza con 5 o 6. Conozco algo de lo de la base de datos del IMSS que ustedes tienen. Lo estuvimos viendo hace 4 años tal vez o 3 años y es impresionante. O sea, tienen muchísima información. Entonces me parece que si las condiciones se dan y hay una real voluntad de hacerlo, no debe ser tan complicado. Pero México ha luchado muchos años y ha luchado muchos años por tener, aunque sea 1 o 2 o 3 registros poblacionales buenos. Jalisco empezó hace muchísimos años, muy patológico, recabando solamente información de patología. Ahora, Jalisco es un estado relativamente grande. Focalizarse solamente en Guadalajara podría ser más fácil para tener muy buena calidad. Pero ahí, llámese Guadalajara, llámese Mérida o llámese Tijuana, se necesita que estén todos los actores abiertos a que eso es un esfuerzo y es una estrategia de vigilancia en salud pública para poder tener una información donde todos los actores participen dando la información y se puedan tener la información para poder hacer las medidas de control. De lo contrario, estamos dando estamos dando tumbos, no sabemos. Patadas de ahogado. Sí, no sabemos exactamente qué pasa. En el caso de México, a mí me sorprende mucho que, por ejemplo, la mortalidad por cáncer, cuando uno la compara con la de los otros países, las tasas de mortalidad de lo que hemos visto publicado y de lo que nosotros mismos publicamos son bastante más bajas de los demás. Entonces uno se pregunta, bueno, ahí hay un subregistro, con más veras, un registro poblacional, varios registros poblacionales de incidencia son importantísimos. O sea, necesitamos esa información. Necesitamos, digo, la necesita el país. Pero hay que pensar en grande, pero avanzar en chiquito. Porque esto, en la medida en que hagamos varios registros poblacionales para México, si los tenemos de muy buena calidad y aprendemos cómo funciona bien ese flujo de información para tener buena calidad, de ahí para adelante se puede armar muchísimo más. Pero si uno empieza pensando que va a tener un registro nacional con una población de 200 millones o 180 millones, no sé si me equivoco en este momento exactamente en la cifra. 126. Ah, bueno, cada vez que lo veo muy grande siempre. 126 millones, pues es complicado, es complicado. Entonces es mejor tener varios sitios estratégicos, que es lo que ha pasado en Brasil. Brasil tiene 30 registros de cáncer de base poblacional. Colombia tiene 6 registros de cáncer de base poblacional, 4 de ellos de buena calidad. Argentina tiene por provincia 1 pequeño, tienen 11 me parece, o 10. Chile tiene 4 o 5. De manera que los países de nuestra región que tienen una población más grande han tratado de hacer ese modelo y ese modelo no ha sido bastante bueno. O sea, no necesariamente tiene que ser nacional. Nacional, países como Uruguay. Uruguay no tiene más de 5 o 6 millones de habitantes, tienen un registro nacional que empezó como Montevideo. Y solamente cuando Montevideo estuvo bien consolidado, avanzaron a hacer algo nacional.
Yo estoy convencida de que con una muy buena voluntad política y un buen desarrollo de sistemas que permita el flujo de información, más las visitas, porque hay que hacer visitas a ir a mirar, definitivamente, se puede hacer algo muy bueno en México. De hecho, llevo acompañando, o sea, de hecho he estado bastantes veces tratando de ver, conozco el registro de Mérida, hemos trabajado con Yelda y eso es lo que me tiene acá, pues realmente despierta a las 12 de la noche de mi hora local, pensando cómo mejoramos y cómo mejoramos la situación en México para que pueda haber unos datos que les sirvan y sean significativos para todos los sectores. Pues muchísimas gracias, doctora. Estamos muy agradecidos. Sabemos de su esfuerzo y sabemos que le trastornamos su horario. Nos da mucha pena, pero agradecemos muy cumplidamente su esfuerzo. Yo creo que esta información es muy importante. Es muy importante saber qué es lo que está pasando en la pandemia, en las otras enfermedades. Recién llegó con nosotros la doctora Célida Duque, una nueva directora médica, y la encomienda más importante que tiene es recuperar eh, la atención de todas las otras cosas que no son COVID, que se separó. Después el COVID nos pegó muy duro y ahora estamos recuperando ese espacio que se perdió durante la pandemia. Y bueno, nos va a llevar mucho esfuerzo, pero yo estoy seguro que lo vamos a conseguir. Doctora, Bueno, muchísimas gracias. a Estamos ustedes, muchas a gracias y sus órdenes aquí en México. bueno, que les vaya muy bien en el resto del simposio. Muchas gracias nuevamente por la invitación y que sea un incentivo a trabajar para que haya muy buenos registros. Muy buenas tardes, muy buenas Que estén muy noches. bien. Tardes para nosotros. Bueno, muchas gracias. Hasta A sus luego. órdenes.